están, amigos? Les saluda Miguel Ángel Risco, director del taller de Marketing Político para Candidatos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que consideramos es fundamental para el Perú, especialmente en los últimos tiempos. La crisis que estamos aportando pasa especialmente por algo que en manera particular consideramos es imprescindible en la agenda política: la crisis de liderazgo. Más bien, en los últimos tiempos, lo que hemos visto es la aparición de caudillos, la aparición de personajes que de repente brillan con luz propia en algunos territorios, pero que también prácticamente su presencia política es efímera o no tiene ningún tipo de trascendencia. Justamente para hablar sobre este tema, crisis de liderazgo en el Perú, hemos invitado al doctor Cosme Narvarte Ruiz, abogado, experto en análisis político, que nos va a ayudar a interpretar, a entender, a comprender por qué se presenta justamente esta crisis de liderazgo en nuestro país. Doctor Cosme Narvarte, bienvenido al taller de marketing político para candidatos. Muchas gracias por la invitación. Muy a gusto con usted. Por supuesto, usted es uno de los docentes que va a estar permanentemente aquí en el taller de marketing político y es necesario que nuestros seguidores lo vayan conociendo. Entonces, estamos hablando de la crisis de liderazgo en el Perú. ¿Nos puede dar un contexto? ¿Qué es el liderazgo? ¿Hacia dónde apunta? ¿Y cuál es la importancia que tiene justamente el reconocimiento de líderes en el país? El liderazgo es uno de los aspectos sociológicos políticos más estudiados a lo largo de la historia de la humanidad. Ha habido desde Aristóteles, desde los clásicos romanos, desde Maquiavelo o la obra Arte de la Guerra, múltiples definiciones que han intentado definir lo que es un liderazgo. Yo siempre me he quedado con la definición de Raúl Ferrero Reale, que decía: líder aquel que se puede ver en el espejo y ver en ese espejo el pueblo, y el pueblo puede verse en ese espejo a él. Es el líder que se interrelaciona, se internaliza en las aspiraciones populares, y esas aspiraciones son las que dan al líder las características de conductor. El líder conduce al pueblo hacia una meta específica, sobre un marco de valores específico. El líder no solamente es inteligente, es agradable, es simpático, tiene homonomía con la gente. El líder, aparte de esas características, es constante, es tenaz. Churchill decía que la victoria se construye sobre la base de muchos errores. Y el líder es el que pereniza y sigue adelante en su objetivo como si estuviese imbuido de un sentido mágico, un sentido religioso. Y también el líder tiene que ser una persona que delegue responsabilidades. El líder no puede acumular solamente un poder para él, sino tiene que compartirlo con otras personas. Y al mismo tiempo tiene que ser partícipe de un sueño. Por eso digo, el líder tiene que ser un héroe para la gente y un héroe para sí mismo. Y eso solamente solo se obtiene cuando el líder llega a su propio autoconvencimiento que él es predestinado para llevar al pueblo. Es el Moisés que lleva la tierra prometida al pueblo de Israel. O es el Miguel Grau que llevaba su barco enfrentando 8 barcos de armada chilena. O es los 300 romanos los 300 romanos griegos que enfrentaron a las tropas persas en Termópilas con su rey Leónidas. Ese es el liderazgo que se habla. Claro, un líder definitivamente también es alguien que tiene seguidores. Lo que ocurre, por ejemplo, en los últimos tiempos aquí en el Perú es que un líder sin seguidores comienza a cambiar de partido a cada instante, ¿o me equivoco? Correcto. Un líder sin seguidores es un general sin tropas, o sea, no tiene ningún valor. Y si el líder no tiene seguidores, es que por circunstancias de la vida no ha podido conectar con la gente, ni con su grupo social, ni ha podido transmitirles cuál es su cosmovisión, su idea del mundo, su idea de la sociedad. El liderazgo en el Perú se ve inexplicablemente ausente, porque existen todas las condiciones para que los líderes ya surjan, pero esos líderes no son líderes.
Claro, el tema también pasa porque algunos, por ejemplo, que participan en los procesos electorales en nuestro país, se presentan prácticamente como mesías, pero que no tienen un sustento doctrinario, ideológico, un soporte muy bien cimentado, pero sin embargo son elegidos como alcaldes, como gobernadores, como presidente de la República. Y hemos visto recientemente, por ejemplo, cómo nuestro jefe de Estado lamenta decirle a muchos que él no estaba preparado y nadie lo ha preparado para ser presidente de la República. Tenemos que lamentarnos la carencia de líderes en nuestro país, o si existen y no los estamos notando. Lo que ocurre con el liderazgo es que tiene que desarrollarse en determinado entorno. El líder debe tener alguna formación filosófica, de alguna manera, con una escala de valores. Tiene que haber sido criado en una iglesia o criado con valores cristianos o con valores evangélicos o algún tipo de religiosidad que le haga sentir de que tiene una participación activa de Dios en su vida. Eso no existe, o sea, simplemente son objetivos muy inmediatistas, muy cortoplacistas, y se aprovechan precisamente los actuales caudillos en ausencia de gente con liderazgo. Porque si hubiera líderes en el Perú, nada de esto pasaría. Afirmaciones como que no estoy preparado serían absurdas, no tendría ningún sentido de ser, porque habría miles de personas preparadas para las altas tareas del Estado. Porque, como bien dijo usted, el líder tiene que tener también seguidores, y los seguidores tienen que ser más o menos como el líder. Tienen que tener una formación parecida de administración, cosa que realmente no ocurre. Claro, y podríamos estar hablando, adicionalmente de lo que venimos conversando, el tipo de líder que hay en general, y en el Perú también, y cuáles podrían ser las características. Podríamos hablar, por ejemplo, de un liderazgo conservador, que nos parece que todavía en el Perú sigue manifestándose, o un liderazgo, por ejemplo, más libertario, más socialista, que busca la igualdad, etc. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que más se observa en nuestro país? El liderazgo que debe existir, el más básico, el más elemental, y que nadie habla de eso, es de aquella persona que nos diga cómo salir del tercer mundo y por lo menos llegar al segundo mundo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo dejar de ser países productores de materiales o extractores de materiales y poder diversificar esa producción en lo que se refiere a productos terminados? ¿Cómo dejar de tener vaquitas que parecen perros y tener vacas como hay en Argentina o como hay en Brasil o Uruguay? ¿Cómo aprovechar la inventiva del joven peruano y desarrollar la ciencia y la tecnología? ¿Cómo transformar un estado tan primitivo, sin carreteras, sin servicios básicos de salud, sin atención educativa, a por lo menos un estado que pueda satisfacer las necesidades públicas? ¿Qué persona que se presenta en las candidaturas dice cosas siquiera parecidas? Las cosas que dicen simplemente que no sobra el precio del pollo, o sea, se conforman con eso, o sea, no hay una visión más grande o más trascendente de lo que significa el destino de un pueblo. Cuando el pueblo no es consciente que es el depositario de una misión superior, ese pueblo simplemente no progresa, se estanca, se tercermundiza. Y nuestros líderes, entre comillas, son tercermundistas. No son líderes innovativos, no son líderes que participen de sueños, no son líderes que enrumben a la nación a un destino mejor. Eso no existe. Un líder, por ejemplo, en el caso de América Latina, como Hugo Chávez, ¿realmente podríamos decir que ha sido, sí, un líder o sencillamente ha sido un personaje que ha pasado a la historia junto con su muerte y ahí ha quedado? O, por ejemplo, porque tiene algunos seguidores, como el caso de Diosdado Cabello y, por supuesto, Nicolás Maduro, ahora en la presidencia, y otros tantos que básicamente están vinculados a las Fuerzas Armadas venezolanas. Qué interesante lo que es que la condición del líder es que termine enrumbando a su pueblo en la tierra prometida. Esa es la condición del líder. Si Moisés hubiera llevado a su pueblo a ahogarse en el Mar Rojo, no hubiera sido líder. Hubiera sido un escandaloso que agitó al pueblo y lo llevó a la supervisión. Eso es caudillismo, populismo puro.
Eso es lo que ha arruinado las economías de Argentina con Perón, con Domingo Perón, el que llamaba a su pueblo los descamisados y agitaba un saco y se lo chequeaba al pueblo. O un Chávez, como señala, que lo ha llevado al desastre, ¿no? Pensando que lo único que tenía Venezuela era el petróleo. Y en América Latina, desgraciadamente, hay muchos líderes que nos han llevado a la desgracia, ¿no? Porque realmente no eran líderes, porque realmente no tenían norte, porque realmente no lo llevaban a la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel, decía la Biblia, ¿no? Nos llevaba realmente a la catástrofe y nos presentaba sueños de obvio, que no tenían ningún sentido. Ese es el liderazgo trunco, graduado caudillista, ese es el cortoplacista, ese es el que no debemos tener nunca más en esta historia. Nuestros líderes tienen que representar los intereses del pueblo y llevarnos hacia esos intereses de forma victoriosa, de forma gloriosa, y llevar a la consecución de los grandes ideales patrios. El sueño de la independencia se tendría que haber concretado ya 200 años y seguimos siendo el tercer mundo. ¿Qué piensas? Efectivamente, 200 años en democracia nos cuesta sostenerla, pero estamos en democracia y aún todavía en un proceso de consolidación. ¿Cuál es la contribución, por ejemplo, de personalidades políticas que incluso han accedido al poder? Víctor Raúl de la Torre llegó a la presidencia de la Asamblea Constituyente. Alan García, representante también del Partido Aprista, fue presidente de la República en 2 oportunidades. Tenemos a Alberto Fujimori, que también fue presidente de la República con todas las cosas que efectivamente sabemos, más de 11 años en el gobierno. Tenemos otro expresidente como Alejandro Toledo, luego Yantumala, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y qué es lo que nos pueden haber dejado estos personajes? A los que se suman también otros, ¿no? Los presidentes más recientes, para llegar ahora con nuestro presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que han justamente representado esta lista de personajes que he hecho referencia? En caída libre, quien le habla tiene 60 años. Yo he podido ver filmaciones antiguas en la universidad de Víctor Raúl de la Torre, lo que despertaba, lo que generaba. Yo ya lo vi ya anciano en la constituyente, pero en filmaciones antiguas de los años 40 yo veía la naturaleza del líder que era. Después, yo he podido ver a un extraordinario orador, que congregaba a multitudes y hablaba en poemas. He podido ver a Luis Bedoya Reyes. He podido escuchar también mensajes radiofónicos de José Luis Bustamante Rivero. He podido escuchar a Ramírez de Villar, ¿no? O sea, eran otros niveles, o sea, en niveles intelectuales, y eran gente que tenía perfecta idea de lo que querían. Tenían formaciones ideológicas sólidas, tenían una idea de país totalmente establecida. Y junto con ellos habían otros de esas naturalezas, de esas características. Habría que decir lo que dice en conversaciones en la Catedral de Zabalita. ¿Y cuándo se podió el Perú? ¿Cuándo se podió el Perú? ¿Cuándo dejó de haber ese tipo de naturaleza de hombres? Esa casta de hombres y mujeres de que transformaran el Perú. Ese sueño no cumplido de una república de bienestar. ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué ha habido un decaimiento de esa naturaleza tan grande? Y hemos bajado y bajado y bajado, no puedes bajar. Y ahora llegamos a un punto que no nos conocemos ni siquiera las caras a nosotros y no sabemos cómo llegamos a esto. Siendo un país con tantas posibilidades, ¿por qué somos tan pobres? En estos tiempos de pandemia, de crisis de salud, de crisis de la economía, de crisis también del Estado, donde, por ejemplo, hasta ahora no salimos de esta situación de incertidumbre porque el presidente de la República no toma, digamos, las decisiones correctas o por lo menos lo que espera un amplio sector de la población. ¿Qué cosa es lo que podríamos esperar, por ejemplo, del liderazgo político? ¿Se espera que surja a alguien como el ave fénix? O, por ejemplo, sean los jóvenes los que intervengan más en la actividad política y se hagan cargo de la conducción del Estado. ¿Quién en todo caso está promoviendo una transformación generacional en el país?
para que nuestro Perú tenga un norte claro hacia dónde vamos, por supuesto, sosteniéndonos en la democracia, que a saber es justamente la separación de poderes, con un Congreso fuerte y eficiente, con un poder judicial independiente y eficiente, y un poder ejecutivo que efectivamente haga las cosas con absoluta transparencia, con claridad meridiana, y que utilice los recursos que se le han dado por periodo de cada 5 años. ¿Cómo tenemos que afrontar esta realidad? ¿Sabe, señor Risco, realmente, más que un líder, la actual situación peruana necesita de un héroe? No va a ser un líder. Es una crisis demasiado enraizada, demasiado pobre. Yo siempre recuerdo a Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, llegaba a los 60 y pico años al primer cargo en Inglaterra, el primerazo de Inglaterra, y Inglaterra estaba vencida. Hitler le había dado una paliza, lo había sacado del continente. Habían cientos de 10.000 hombres para proteger toda la isla. No tenían armas, no tenían víveres, no tenían economía. Dependían básicamente de la ayuda que podía dar Estados Unidos por lo bajo, porque no podía darlo por lo alto. En ese momento, Hitler le pidió a Churchill la rendición. Y finalmente le dijo rendirse. Él lo convenía, rendirse. Y le dijo que no tomaría la isla y que ellos podrían seguir su vida normal siempre y cuando se hicieran un lado. Y Churchill sabía lo que era Hitler, sabía perfectamente lo que era Hitler, y sabía que no le podía ganar, pero ese día tuvo una tentación de rendirse. En la noche lo visitó el rey y él habló con el rey en forma íntima y le dijo: no tenemos posibilidad de resistir, no tenemos posibilidad de llegar adelante. Y el rey le dijo: solamente le puedo recomendar que hable con el pueblo. Ese día Churchill tenía que dar su discurso a la Cámara de los Comunes, donde iba a decir o la paz o la guerra. Churchill baja de su auto y se mete al subway, al subterráneo, y hace lo que le dice el rey. Habló con el pueblo que estaba en el subterráneo. Y le dijo: ¿qué les parecería si yo les digo que si hacemos un trato con el señor Hitler, él lo va a respetar? ¿Estarían ustedes dispuestos a rendirse? Y el pueblo dijo: nunca, nunca, never, never, never surrender. ¿Estarían ustedes dispuestos a ver las tropas nazis marchar en el Piccadilly Circus? Nunca, nunca, jamás, nunca nos vamos a rendir. Y ese día Churchill supo qué decir. Entró a la Cámara de los Comunes y dio un discurso que salvó al mundo. Con un objetivo heroico dijo: he recibido la instrucción para dar o un sí o un no a la rendición de la isla. Y nosotros tenemos que decir: mira, cabito, porque Cabo había sido cabo en la Segunda Guerra Mundial, Hitler. Tú no sabes con quién te has metido con el Imperio Británico. Nosotros tenemos una flota y una columna formidable en todas partes del mundo. Nosotros vamos a luchar en Francia, vamos a luchar en las playas, vamos a luchar en las colinas, vamos a luchar en los pueblos. Y hasta en el mismo infierno vamos a seguir luchando hasta la victoria final. Hasta que el nuevo mundo tenga el rescate del viejo mundo. Cosa que pasó. Estados Unidos se rescató a Inglaterra y fueron a la guerra. Ese es el sistema que nosotros tenemos que llenar ahora. Entender que la tarea titánica que nos da el mundo es que debe haber sangre, sudor y lágrimas para poder sobreponernos. Y encontrar por fin un destino que tenga que ver con la unidad. Y si piensan que todo está mal y todo está en desesperanza, deben entender que en la historia de la humanidad, y por qué no, en la historia del Perú, al final la justicia de verdad se abre en paso, sabe cómo abrir paso. Y ya llegará la persona, ya llegará el héroe que estamos esperando. Ese que todavía no aparece, quizás ahora está en una universidad, quizás ahora está en un sindicato o una agrupación religiosa, pero ese se está formando y ese será el hombre que encauce los destinos altos de nuestro país. En su libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, John Maxwell habla de algunas leyes que consideramos son importantes. Entre otros, por ejemplo, la ley de la navegación, ¿no? Dice: cualquiera puede dirigir un barco, pero falta un líder para que establezca el rumbo a seguir. ¿Es esto así? Doctor Cohen Albarte, ¿usted cree que ya estamos cerca de encontrar a ese profeta, a ese líder que nos saque de esta crisis permanente que vivimos en los últimos tiempos, 200 años? Yo creo que ya nació, yo creo que ya está aquí.
ya nació, ya está viviendo con nosotros. Ese profeta, o ese héroe, te digo, ya está nutriéndose, ya se está reuniendo con gente como ellos. De repente no es nuestra generación, es lo más probable que no sea nuestra generación, sino que sea una nueva generación, menos contaminada, menos avanzada, más ligada a la tecnología, más ligada a la ciencia, más ligada al entendimiento de sus congéneres, de sus prójimos. Eso ya está, tengo la percepción evidente, la constatación invencible de que ese señor ya, o señora, ya nació, ya está acá, y esperamos lo más bien. Claro, esperemos que ese líder que quizás ya está entre nosotros tenga la suficiente capacidad de influir en los demás, sobre todo de manera positiva, ¿no? Porque además que sepa liderar un equipo, que es lo que está faltando precisamente en nuestro país. Aparecen a veces algunos fugaces líderes, ¿no? No quiero mencionar nombres para afectar a las personas, pero sí como ejemplo es importante considerar. Por ejemplo, Julio Guzmán, el líder del Partido Morado. Gran campaña en redes sociales, subió como la espuma, pero su permanencia en la política ha sido breve. Es decir, liderazgo de esa naturaleza no es precisamente lo que esperamos en nuestro país. ¿Qué necesitamos? Líderes decididos, honestos, ¿qué más? Que tengan toda la transparencia del mundo y que además sean preparados sólidamente en términos doctrinarios y políticos. Tiene que haber necesariamente un marco filosófico, el líder tiene que saber de dónde viene, tiene que haber hecho una perspectiva de cuáles son sus habilidades, de cuáles son sus defectos, cuáles son sus carencias. Tiene que necesariamente tener la bonomía para interrelacionarse con la gente y que la gente lo reconozca como un igual, vivimos entre pares. Tiene que haber necesariamente un nivel de inteligencia, un nivel de comprensión de las cosas. Tiene que haber necesariamente un nivel de sacrificio, porque el líder es un hombre muy triste, es un hombre que ha dejado su vida a servir a otro. Todos los líderes, realmente sus vidas privadas son un desastre, ¿no? O terminan divorciados, o terminan muertos, ¿no? O sea, o terminan olvidados también, ¿no? Pero precisamente por eso es que es difícil que haya resurgido. Este estado de cosas no deja que surjan esas condiciones. Pero por eso tenemos que hacer más docencia y por eso aprovecho para felicitar su taller. Porque precisamente, si me entiendo, lo que usted está haciendo es buscando líderes. Esa persona que ahora se encuentra en un club social, esa persona que se encuentra en el sindicato o en la escuela, y esa persona que definitivamente va a enrumbar a la sociedad hacia los altos destinos que nos merecemos. Claro, estamos hablando, por supuesto, de estas circunstancias que estamos padeciendo también en nuestro país, en donde aquellas personalidades, por ejemplo, que han tenido un protagonismo, que en algún momento nos hicieron creer, por ejemplo, que podrían conducir al Perú en mejores destinos, sin embargo, son estrellas que se están apagando lentamente. Y digo como referencia, y claro, en política nadie está muerto, pero por ejemplo, liderazgos como el de Martín Vizcarra, que circunstancialmente llegó a la presidencia de la República, pero también tenemos otros personajes como por ejemplo Jorge del Castillo, del Partido Aprista Peruano. Tenemos otros líderes que, bueno, como Lourdes Flores Nano, que se sumaron, digamos, a esta campaña de Keiko Sofía Fujimori para deslegitimar las elecciones generales, donde el pueblo tomó la decisión de elegir a Pedro Castillo y tenemos a un presidente con las características que tenemos. Pero esos líderes están contribuyendo realmente a cambiar, a transformar el Perú, a llevarnos por un mejor destino, ¿o ya pasó su época? Eso es sincero. Yo he visto en Perú 3 líderes. Hay a la Torre, a toda la vuelta, y Luis Rodríguez. Más. O sea, realmente no lo había. Si quisiéramos remontarnos a la historia, vamos a encontrar que está, por ejemplo, el caudillismo de Castillo, ¿no? Que nos colocó en primer lugar en Latinoamérica. Pero después de eso,
Podemos tener el heroísmo de Grau, el heroísmo de Bolognesi, de Cáceres. Esos liderazgos ya no existen. Y todo lo que estoy relatando en última instancia son del siglo XVIII. Y los que yo he visto son del siglo XX. El siglo XXI no consigo un siglo XX político, pero líderes, no. Desgraciadamente, por eso digo, si no ha producido, porque está por venir. Por eso tenemos que prepararnos para cuando llegue el momento, coactivar todos juntos a que esa persona pueda llegar al poder y mejorar nuestras condiciones tan injustas, tan atrasadas, tan miserables. Claro, entonces nos queda claro que desde su punto de vista, el líder en nuestro país evidentemente está por ser de alguna manera preparado, formado básicamente en principios. Y el taller de marketing político para candidatos tiene este lema: aprende para ganar. ¿Qué significa esto? Que cada candidato que efectivamente quiere postular a alcalde, a regidor, a gobernador regional, a vicegobernador o consejero regional, efectivamente tiene que prepararse y fundamentalmente en valores y desarrollar lo que nosotros efectivamente hemos considerado fundamental, que tienen que amar y comprometerse con el futuro del Perú. Porque de lo contrario vamos a tener un país permanentemente fraccionado, en donde hemos visto, por ejemplo, los últimos señalamientos de la Contraloría General de la República, en donde hay investigaciones de carácter penal a alcaldes, gobernadores y también autoridades nacionales, y que en algunos casos ya están purgando penas. Pero adicionalmente el costo para el Perú, el presupuesto nacional, es de por lo menos 23.000, 24.000 millones de soles cada año. Entonces, esto sí es una extraordinaria preocupación. Nuestro taller es Aprende para ganar, y creo que estamos justamente contribuyendo a la formación o al nacimiento, a la gestación de esos nuevos líderes que necesita el Perú. Doctor Cosme Narvarte, ¿cuál sería su mensaje final en esta primera oportunidad que lo tenemos aquí en esta conversación, en esta charla, que tendría que dar como referencia o como derrotero para quienes en este momento se están preparando en los comicios internos de cada partido para ser candidatos, alcaldes, regidores, gobernadores y consejeros regionales? Yo nomás recordaría las palabras de Cristian Barba, ¿no? Cuando vayan más las cosas como a veces suelen, descansar acaso debes, pero nunca existir. Tras las sombras de tus dudas, tus fracasos, el bien que anhelas está muy cercano. Lucha pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando esté peor todo, más debemos resistir. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Cosme Narvarte Ruiz en esta primera oportunidad, donde su intervención ha sido la crisis de liderazgo en el Perú. Un tema, por supuesto, que todos los integrantes, todos los seguidores y además los participantes de este taller de marketing político para candidatos van a tener la oportunidad de debatir también en grupo de trabajo, así como también tomar los apuntes necesarios para tener y formar sus propios puntos de vista. Muchísimas gracias, doctor Cosme Narvarte. Hasta la próxima clase.